Buenos días. Agradezco la invitación para poder participar en esta primera conferencia euroamericana para el desenvolvimiento de los derechos humanos. Un placer estar aquí con todos los participantes, asistentes y enhorabuena a los organizadores por esta iniciativa. Sin más, voy a empezar a desarrollar el tema que voy a presentarles. Dentro de lo que son los diálogos euroamericanos y la cooperación euroamericana, me voy a centrar en los diálogos judiciales, y ello desde la perspectiva, planteado como interrogante, de si es posible otra forma de cooperación regional para la armonización de la jurisprudencia de los derechos humanos, o bien estos diálogos judiciales representan algo más. Las diversas cuestiones de las que me voy a ocupar son las siguientes: una introducción que va simplemente con un contexto sobre la cooperación internacional y cómo se va evolucionando hacia una cooperación judicial internacional. Después, los diálogos judiciales, el contexto y las teorías fundamentadoras. El segundo punto serán los diálogos judiciales regionales, planteando el interrogante del que partía, si representan algo más que una armonización de la jurisprudencia sobre derechos humanos, y terminaré con unas reflexiones finales. En relación a la introducción, todos los que participamos en este evento somos conscientes de la relevancia que va teniendo la cooperación internacional, y dentro de las múltiples posibilidades de esta cooperación destaca la cooperación judicial internacional. ¿Qué es cooperar? Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin, para llegar a un mismo fin. La cooperación internacional puede darse desde el ámbito gubernamental, que tendríamos la Conferencia Iberoamericana, por ejemplo, de jefes de Estado y Gobierno, y también en el ámbito judicial, a través de los diálogos judiciales, que es el tema del que me voy a ocupar. El punto de partida es el contexto y teorías que fundamentan esos diálogos judiciales. Ese contexto implica una nueva comprensión del derecho y está integrado por diversos elementos, desde el concepto y la fundamentación renovada del derecho, los procesos de globalización, la nueva concepción de la soberanía del Estado y la idea de un derecho constitucional global. En relación a esa comprensión nueva del derecho, hay que tener en cuenta que el propio concepto del derecho ha cambiado. Si recurrimos a una representación gráfica, ya hemos superado la pirámide kelseniana. Como diría el profesor Pérez Luño, estamos el derecho representado como una especie de bóveda, también a modo de red, como destaca el profesor Ost, o incluso, como ha subrayado Ronald Dworkin, una novela escrita a varias manos. La globalización del derecho, como otro factor, influye en esos diálogos judiciales porque facilita la circulación jurisprudencial documentada, las referencias expresas a otras jurisprudencias, la motivación que se hace de las sentencias. Todo eso hace que la globalización incida de forma importante en esos diálogos judiciales. Cuando hablamos del diálogo judicial o diálogo de cortes, se pueden plantear desde dos posibles acepciones. Un sentido amplio sería todo proceso en el cual los tribunales utilizan la jurisprudencia ajena, incorporándola a su propio razonamiento para resolver una determinada controversia, y este sentido amplio adopta diversas formas, desde debates o conversaciones entre jueces, la cooperación institucional, las citas de otra jurisprudencia o incluso las redes judiciales. Hay otro sentido restringido, más estricto, que se produce cuando hay un recíproco y consciente intercambio de ideas entre distintos órganos jurisdiccionales. Es lo que, en sentido estricto, sería el diálogo judicial. Dos tribunales, dos cortes, entablan ese diálogo sobre una determinada cuestión, en este caso que versa sobre los derechos humanos. Para ello se utiliza la argumentación de otras cortes con el fin de construir una mejor interpretación de las normas de derechos humanos, de manera que redunde en un beneficio para toda la comunidad internacional. Por tanto, no es un concepto únicamente jurídico, sino que más bien se inserta en un proyecto más amplio, jurídico, político y cultural.
¿Cuál es la finalidad de esos diálogos judiciales, de estas relaciones? Un mero trasplante legal de un sistema jurídico a otro, difundir el derecho, armonizar la jurisprudencia, compatibilizarla, compararla, enriquecerla. En nuestra opinión entendemos que el diálogo judicial se propone esencialmente una armonización de los ordenamientos y no una uniformización. Las formas de comunicación entre jueces adoptan distintas posibilidades. Puede ser vertical, por ejemplo, entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de uno de los países de la Unión Europea; horizontal, los tribunales situados en el mismo nivel, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo; o bien puede ser mixto, entre horizontal y vertical. No vamos ahora a detenernos en esas tipologías. Hay diversas teorías filosóficas sobre los diálogos judiciales. Y dentro de esas teorías se pueden destacar tres: la teoría de los sistemas de Luhmann, la teoría de campo de Bourdieu y la teoría del discurso de Habermas. Lo cierto es que principalmente es la última, la teoría del discurso, la que tiene un carácter normativo y que se interesa por contribuir a una reconstrucción racional y a una justificación del diálogo judicial mediante las situaciones de discurso ideal y de acción comunicativa. Esta teoría del discurso se preocupa por quién, cómo y por qué se dialoga. El segundo punto serían los diálogos judiciales regionales, planteado como una forma de cooperación regional para armonizar la jurisprudencia sobre los derechos humanos. Ya sabemos que en cuanto a la protección regional de derechos humanos hay distintos ámbitos. Podemos señalar el ámbito regional americano y el ámbito regional europeo como dos ámbitos entre los cuales los diálogos judiciales son más fluidos. Por supuesto, hay sistemas jurídicos que critican o niegan el diálogo judicial, no significa que estén aceptados por todos. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos suele seguir una línea aislacionista. En cambio, hay otros países cuya constitución o cuya normativa obligan a considerar el derecho extranjero, como es el ejemplo la Corte Constitucional de Sudáfrica. Entre esas diversas experiencias del diálogo judicial horizontal tendríamos la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como digo, daría lugar a plantearse quién invoca la jurisprudencia de esa otra jurisdicción, cómo se refleja en los fallos esas otras sentencias o ese diálogo, cuáles son los temas puntuales en torno a los cuales se hace uso, cuál es la utilización del razonamiento de esas otras cortes, etc. Un ejemplo lo vamos a tener a partir del caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, en el cual nos encontramos con que hubo una situación de esclavitud y trata de personas en una hacienda ubicada en el estado de Pará, en Brasil, en el año 2000. Esta situación se producía desde hacía diversas décadas. Había situaciones de trabajo forzado y de servidumbre. Se contrataba a unos trabajadores, después quedaban enseguida endeudados por distintos conceptos, no les dejaban salir de la hacienda, estaban en unas situaciones infrahumanas que acaban afectando a la dignidad humana y en definitiva sería una nueva modalidad de esclavitud. Para intentar, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegar a establecer cuáles son las condiciones, los requisitos y poder establecer en el fallo si realmente esa situación era o no de esclavitud, se recurrió primero a diversos textos y legislaciones internacionales sobre los derechos humanos, también a informes por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, prácticas que además no solo afectan a esta situación, sino que podemos encontrarlas encubiertas en otros muchos ámbitos: sector agrario, en la construcción, sector hotelero, empleo doméstico, etc.
Y esta sentencia, para que la Corte llegara a establecer esos estándares en cuanto al contenido de los atributos del derecho de propiedad, de la propiedad sobre las personas, que es lo que había, se recurrió a ese diálogo judicial, sobre todo con tribunales europeos y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en concreto. Se citan, por ejemplo, en esta sentencia otras como alguna relativa a Francia, a Reino Unido, todas ellas versan sobre el trabajo forzado y tráfico de seres humanos, incluso sentencias de Chipre, Rusia. Otras sentencias de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de las masacres de Ituango en Colombia, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En definitiva, se consulta y se traslada también al razonamiento judicial en esta sentencia de las diversas características y condiciones que se han encontrado. Esto nos lleva a unas reflexiones finales sobre los diálogos judiciales, que son las siguientes. Primero, en un contexto de globalización, la cooperación internacional y especialmente la judicial entre Europa y América están llamadas a intensificarse y ampliarse progresivamente. En segundo lugar, ya no es el derecho nacional exclusivamente de los países, bien sea europeos o latinoamericanos, sino que hay un ius comune europeo, un ius comune latinoamericano y que están tendiendo a un derecho global, el ius comune del siglo XXI. El diálogo judicial ha recibido alguna crítica relativa a que podía ser favorecedor del activismo judicial. Sin embargo, el activismo judicial acaba incentivando el creacionismo judicial, refuerza la posición de los jueces. Entendemos que no necesariamente el diálogo judicial tiene que verse como un elemento impulsor del activismo judicial. Lo importante es la moderación judicial y que el diálogo judicial sea neutral, que su única finalidad sea lograr una sentencia más justa. En cuarto lugar, el diálogo judicial también puede utilizarse para enfrentar interpretaciones judiciales divergentes. Sería una novedad, pero el desafío consistiría en investigar por qué hay veces que ciertas sentencias tienen o guardan un silencio y por qué deciden incluso omitir otras sentencias de otros tribunales. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.